Mi hijo estaba agonizando y necesitaba mi riñón. Mi nuera me dijo, es tu obligación porque eres su madre. El doctor ya se preparaba para operarme, cuando de repente mi nieto de 9 años entró corriendo a la sala y gritó, «Abuela, ¿digo la verdad de por qué mi papá realmente necesita tu riñón?» Todo el equipo médico se quedó helado en ese instante. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Estoy acostada en la plancha helada del quirófano. La luz blanca de la lámpara de cirugía me da directo en los ojos, tan cegadora que quisiera cerrarlos con todas mis fuerzas. Pero no puedo. Tengo todo el cuerpo tieso, y no es por el frío, sino por una sensación de asfixia, como si el destino me estuviera apretando el cuello. El bip bip del monitor cardíaco suena a un ritmo constante, pero cada latido es como un martillazo en mi cabeza. Escucho con claridad cada sonido en la sala, el tintineo metálico de los instrumentos mientras la enfermera los acomoda, el crujido del papel cuando el doctor Ramírez revisa mi expediente y hasta los susurros suaves del otro lado del cristal, donde está mi nuera, Fernanda, con sus padres. Intento levantar la vista a través del cristal opaco. Ahí está Fernanda, con los brazos cruzados sobre el pecho y una mirada filosa como una navaja. Le susurra algo a sus padres, pero sus ojos no se apartan de mí, como si me estuviera ordenando. Firma ya, hazlo, no lo dudes. Ya firmé. La hoja de consentimiento para donarle mi riñón a Luis, mi hijo. Ese papel ahora debe estar en algún lugar sobre el escritorio del doctor, con mi firma temblorosa como un compromiso del que no puedo retractarme. La enfermera ya tiene la jeringa en la mano. La anestesia brilla bajo la luz. Cierro los ojos, intento respirar profundo, pero el pecho me pesa como si tuviera plomo. Pienso en Luis, mi hijo mayor, a quien crié y por quien he sacrificado toda mi vida para protegerlo. Él está en el cuarto de al lado, débil, esperando mi riñón para poder sobrevivir. Me digo a mí misma que esto es lo correcto. Como madre, tengo que hacerlo. Pero, ¿por qué siento este vacío en el alma, esta inquietud sin nombre? De repente, un ruido estrepitoso me sobresalta. La puerta del quirófano se abrió de golpe y una ráfaga de aire frío entró, haciendo temblar y tintinear la charola de instrumentos sobre la mesa. Toda la sala pareció contener la respiración. Abrí los ojos, tratando de erguir la cabeza, aunque las correas me sujetaban con fuerza. Mario, mi nieto de 9 años, entró como un pequeño torbellino. Sus tenis estaban llenos de lodo, su uniforme escolar arrugado, y su pechito subía y bajaba mientras jadeaba. Detrás de él, una enfermera lo perseguía, aterrada, gritando mientras corría. «Niño, no puedes entrar aquí. Dios mío, detente». Pero Mario no se detuvo. Corrió directo hacia mí, con sus ojos grandes y redondos, llenos de miedo pero también de determinación. «Abuela», dijo con una voz temblorosa, pero tan clara que me estrujó el corazón. «Debería decirles a todos por qué mi papá necesita tu riñón. ¿De verdad?» La sala entera se sumió en el silencio. El bip bip del monitor cardíaco ahora sonaba más fuerte, como si quisiera desgarrar el espacio. Un doctor que estaba cerca dejó caer unas pinzas quirúrgicas. El sonido del metal contra el piso de mármol fue estridente, como un corte en medio de la tensión. Miré a Mario, mi nietecito, a quien todavía cargaba en mis brazos y le contaba cuentos cada noche. Ahí estaba, apretando con fuerza un celular viejo, con la cara pálida pero los ojos brillantes. ¿Qué sabía él? ¿Por qué decía eso? Mi corazón latía desbocado, como si quisiera salirse del pecho. Quería gritar, preguntarle en ese mismo instante, pero tenía la garganta tan seca que no podía articular palabra. El doctor Ramírez, el jefe de la cirugía, frunció el ceño. Levantó una mano, haciéndole una seña a todo el equipo para que se detuviera. Su voz era grave pero cortante. «Lo que tengas que decir, dilo ahora». Vi cómo su mirada pasó por encima de mí y se detuvo en Mario, como si él también estuviera atrapado en ese extraño momento. Del otro lado del cristal, Fernanda golpeó la puerta con fuerza, haciendo que el vidrio retumbara. «No lo escuchen», gritó con una voz chillona, casi histérica. «Es solo un niño, ¿él qué va a saber?» Pero la mirada de Fernanda ya no era fría, temblaba, llena de pánico,
como si un secreto estuviera a punto de ser revelado. Mario no miró a su mamá. Solo me miraba a mí, apretando el celular con su manita tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Respiró hondo, como si estuviera reuniendo todo el valor de su vida. Quería sentarme, abrazarlo, decirle que no tuviera miedo, pero no podía moverme. Solo podía mirar, y en los ojos de mi pequeño nieto vi un dolor, una verdad que él estaba tratando de sacar a la luz. En ese instante, mientras toda la sala contenía el aliento, los recuerdos del pasado me inundaron la mente como una avalancha, de aquellos días en los que pensaba que mi familia era un círculo cerrado, lleno de amor y confianza. Recordé mi vieja casa, donde cada rincón olía a desinfectante, un olor al que ya me había acostumbrado tanto que ni lo notaba. Tengo 57 años, pero a veces siento que soy mucho más vieja, como si el tiempo me hubiera robado la vitalidad hace mucho. Mi esposo, Juan, lleva más de 10 años postrado en cama. Se sienta en su vieja silla de ruedas cuyas llantas rechinan cada vez que lo empujo al patio para que tome un poco de aire. Casi nunca habla, solo de vez en cuando suelta un suspiro, con la mirada perdida en la nada. Una vez le tomé la mano y le pregunté: «Juan, ¿estás cansado de esta vida?». Él solo parpadeó, sin responder. No sé si me entendió, o si solo estaba hablándome a mí misma. Esa casa era todo mi mundo, el lugar donde crié a mis 2 hijos, Luis y César. Hice de todo para sacarlos adelante. Me levantaba de madrugada para ir al mercado a vender fruta. Por las tardes me sentaba a coser ropa para los vecinos, y a veces me quedaba despierta hasta medianoche para remendar camisas rotas y entregarlas a tiempo. Mis manos se volvieron ásperas y callosas. Mis uñas siempre tenían tierra de tanto escarbar en el mercado. Pero nunca me quejé. Solo quería que Luis y César tuvieran una vida mejor, que no sufrieran como yo. Luis, mi hijo mayor, era mi orgullo. Era fuerte, alto, trabajaba en la construcción y siempre volvía a casa con una carcajada. Pero en los últimos años empezó a debilitarse. Al principio era solo cansancio, luego poco a poco lo vi pálido, con los ojos hundidos, y una vez sentí un terror horrible cuando me dijo que estaba orinando sangre. Lo abracé y le pregunté: «Luis, ¿qué te pasa, hijo? Dime». Él solo negó con la cabeza y sonrió débilmente. «No te preocupes, mamá. Seguro es por tanto trabajo». Fernanda, mi nuera, llegó a nuestras vidas como un viento extraño. Era bonita, hablaba con dulzura, y al principio de verdad creí que era una bendición para Luis. Lo cuidaba con esmero, traía medicinas a casa, vigilaba sus comidas y le recordaba tomar sus pastillas a la hora exacta. Todos los vecinos me elogiaban. «Qué suertuda es usted, doña María, con una nuera tan buena». Y yo también lo creía. Cada vez que veía a Fernanda darle un tazón de caldo a Luis, me decía a mí misma que me preocupaba de más. Pero a veces sorprendía su mirada, fría y calculadora, como si escondiera algo. Una vez la vi en el patio, susurrando por teléfono en plena madrugada, con una voz baja pero apurada. «No te preocupes, todo va según el plan». Le pregunté: «Fernanda, ¿a quién le llamas tan noche?». Ella se sobresaltó y rió nerviosamente. «Solo a una amiga, mamá. Ya váyase a dormir». César, mi hijo menor, era diferente. Tiene 26 años, vive a unas cuantas calles de mi casa y trabaja de plomero y electricista. César no habla mucho, pero cada vez que pasaba a visitarme, siempre traía algo de comer, a veces unas naranjas, otras un pan todavía caliente. Se sentaba a mi lado, arreglando el ventilador de techo que rechinaba o cambiando un foco de la cocina. Una vez me miró y dijo con su voz grave: «Mamá, no se mate trabajando así. No quiero verla agotada». Yo solo sonreí y le hice un gesto con la mano. «Todavía aguanto, César. Tú preocúpate por tu hermano, él te necesita más». Pero César solo negó con la cabeza, con la mirada llena de preocupación. Mario, mi nietecito, era mi única alegría en esos días tan pesados. Tiene 9 años y seguido venía a mi casa con su mochilita a la espalda. A Mario le gustaba sentarse en el patio a jugar con unos carritos de plástico que le compré en el tianguis. Me contaba historias,
cuentos inocentes que a veces me dejaban helada. Una vez me miró con sus ojos redondos y me dijo: «Abuela, mi mamá habla por teléfono en la noche. La oí decir algo de unas medicinas, pero no entendí». Yo sonreí y le revolví el pelo. «Seguro le estaba preguntando al doctor algo para tu papá. No pienses tanto en eso, mi niño». Pero en mi interior, una semilla de inquietud comenzaba a brotar, y entonces, una tarde, todo cambió. Yo estaba en la cocina preparando la cena. El olor a arroz tostado flotaba en el aire, cuando entró Fernanda. No saludó, no sonrió, solo se quedó ahí parada, con los brazos cruzados. Su voz era cortante, como una navaja que rasgaba el aire. «Mamá, el doctor dice que solo su riñón es compatible, es su responsabilidad, tiene que salvarlo». Me quedé paralizada. La cuchara que tenía en la mano se me cayó en la sartén con un golpe seco. La miré, tratando de encontrar un poco de calidez en sus ojos, pero solo vi una determinación fría, casi una exigencia. «Fernanda, lo sé, haré todo por Luis», susurré, pero sentía la garganta seca. Ella asintió, como si hubiera logrado su objetivo, y se dio la vuelta. No pasaron ni 10 minutos cuando aparecieron los padres de Fernanda. Entraron a mi casa como si fuera suya, se sentaron en la mesa del comedor y dijeron al unísono: «Así es, el deber de una madre es algo de lo que no se puede huir. Toda esta familia ahora depende de usted». Yo me quedé ahí, todavía con la cuchara en la mano, sintiéndome acorralada. Luis, que en ese momento estaba recargado en una silla, tan flaco que casi no lo reconocía, me tomó la mano. Su mano estaba helada. «Mamá», susurró, «confío en que me salvarás». Lo miré a los ojos, esos ojos que de niño brillaban con tanta vida y que ahora solo reflejaban cansancio y súplica. Asentí, sin poder decir nada, sintiendo de pronto que la pequeña habitación se había vuelto sofocante. El olor a hierbas medicinales de la olla de Juan en la esquina me hacía sentir que me faltaba el aire. Esa noche le llevé su tazón de sopa a Juan, como todos los días. El rechinar de su silla de ruedas sobre el piso de cemento era un recordatorio constante de que cargaba a toda esta familia sobre mis hombros. Le puse el tazón enfrente, lo miré, pero él solo suspiró, sin decir nada. Quería contarle, preguntarle si estaba haciendo lo correcto, pero él solo estaba ahí, inmóvil, como una sombra. Salí al patio, donde Mario jugaba con su carrito. Levantó la vista, con sus ojos brillantes pero llenos de duda. «Abuela, ¿y si alguien se enferma porque otra persona le da medicinas?». Me detuve en seco. El corazón me dio un vuelco. «¿Por qué preguntas eso, mi niño?», le dije, tratando de mantener la calma. Pero Mario solo agachó la cabeza y siguió empujando su carrito, sin responder. Lo que yo no sabía era que, en ese momento, estaba al borde de un abismo y que solo unos pasos más me harían caer. Los días que siguieron a esa tarde en que Fernanda vino a mi casa y me dejó sin opción, mi vida se sintió aplastada por una presión invisible, más pesada que el calor sofocante del verano en México. Seguía levantándome temprano, yendo al mercado a vender mis verduras y mis naranjas, sentándome bajo la luz tenue para coser ropa, pero mi alma ya no estaba en paz. Cada paso que daba, cada puntada que hacía, llevaba consigo una pregunta. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿De verdad tengo que sacrificarme así? Pero luego, la mirada suplicante de Luis, las palabras filosas de Fernanda y las miradas inquisidoras de sus padres se aferraban a mí, sin darme un solo respiro. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas asomaba, Fernanda ya estaba en mi puerta. Acababa de preparar un té. El aroma a hierbabuena apenas comenzaba a llenar la casa cuando ella entró, sin tocar, sin saludar. «Mamá», dijo, con una voz firme como un clavo, «el doctor dice que ya no queda mucho tiempo. Si usted sigue dudando, él podría estar en peligro». Puso un fajo de papeles médicos sobre la mesa del comedor, hojas blancas llenas de números y firmas que yo no entendía del todo. Me señaló cada línea, como si le estuviera enseñando a una niña. «Aquí dice claramente que usted es la única compatible. Nadie más puede salvarlo». Yo me quedé ahí, sosteniendo la tetera. El agua caliente me quemaba los dedos, pero no sentía dolor.
Solo escuchaba el sonido de la escoba raspando el cemento mientras empezaba a barrer la casa, como una forma de escapar de la mirada de Fernanda. «Ya escuché», dije, con una voz apenas audible. «Haré todo por Luis». Pero por dentro, una roca pesada me oprimía, haciéndome querer gritar, querer huir. Seguí barriendo. El sonido de la escoba era como un ritmo triste que intentaba ahogar las palabras de Fernanda. Pero ella no se detuvo. Se quedó ahí, mirándome, como si esperara que yo asintiera una vez más para confirmar que no me atrevería a negarme. Cuando se fue, me senté en una silla y me cubrí la cara con las manos. Pensé en Luis, en los días en que era pequeño y corría detrás de mí en el mercado, agarrándose de mi falda y riendo a carcajadas. «Mamá, cuando sea grande, te voy a construir una casa bien bonita». Ahora, yacía ahí, flaco, pálido, reducido a la sombra de lo que fue. Me pregunté si podría dejarlo ir sin hacer nada, pero cada vez que pensaba en donar mi riñón, me invadía el miedo. Un miedo no a la cirugía, sino a la sensación de que me estaban empujando hacia algo más grande, más oscuro, que no podía ver con claridad. Esa noche llegaron los padres de Fernanda. Trajeron una canasta de fruta, unos mangos y unas naranjas, pero solo la dejaron sobre la mesa como por compromiso y se sentaron en las 2 sillas principales de la sala, como si fueran los dueños de la casa. Su padre, el señor Carlos, tosió un par de veces y dijo con voz rasposa: «En mis tiempos, los padres podían sacrificarlo todo por sus hijos. Mi abuela vendió todas sus tierras para salvar a su hijo. Ahora es su turno, tiene que hacer lo mismo». La madre de Fernanda, la señora Rosa, asintió, con una mirada afilada como un cuchillo. «Si usted se niega, el honor de esta familia quedará por los suelos. ¿Qué dirán los vecinos? Dirán que no quiere a su hijo, que no merece ser madre». Yo estaba sentada ahí, apretando el borde de la mesa, sintiéndome arrinconada en un rincón oscuro. Quería decir algo, preguntarles por qué toda la carga recaía sobre mí, pero no pude abrir la boca. Solo agaché la cabeza y asentí levemente, como un autómata. La cena de esa noche fue tan pesada como un funeral. Fernanda, con una habilidad fingida, puso un trozo de pollo en mi plato, pero su voz era fría. «Coma, mamá, guarde fuerzas para la cirugía». Miré el pollo en mi plato, pero no pude tragar. Luis estaba sentado enfrente, con el rostro demacrado y los ojos hundidos. Intentó sonreír débilmente. «Mamá, sé que me salvarás, como todas las veces que me salvaste de niño». Sus palabras fueron como una puñalada en mi corazón. Recordé los días en que tenía fiebre alta y yo pasaba la noche en vela limpiándolo con paños húmedos, o las veces que se cayó de la bicicleta y yo corría a vendarle las heridas. Siempre estuve ahí, siempre fui la madre dispuesta a todo. Pero esta vez, ¿por qué sentía tanto miedo? César estaba sentado en una esquina de la mesa, silencioso como una sombra. No comió, solo revolvía la cuchara en su plato de sopa, sin quitarle los ojos de encima a Fernanda. Vi su mirada, llena de sospecha, como si intentara ver a través de la máscara de mi nuera. Quise preguntarle, pero no me atreví. El aire en la habitación era denso, solo se oía el tintineo de las cucharas contra los platos, como martillazos en mi conciencia. Después de la cena, Fernanda se levantó y llevó personalmente el plato de Luis a la cocina para lavarlo, sin dejar que nadie lo tocara. Lo hizo rápidamente, pero noté que revisaba el plato con mucho cuidado, como si temiera que alguien viera algo dentro. Esa noche no pude dormir. Acostada en mi vieja cama, escuchaba el tic-tac del reloj en la pared, cada segundo un recordatorio de que el tiempo de Luis se agotaba. Me levanté, caminé por el pasillo para tomar un vaso de agua. Entonces, escuché susurros desde el cuarto de Fernanda y Luis. Me detuve, de pie en la oscuridad, conteniendo la respiración. La voz de Fernanda era baja pero nítida. «Sí, después del trasplante tendremos todos los datos. No te preocupes, ella no se atreverá a negarse». Me quedé ahí, con el corazón latiendo con fuerza. Las manos me temblaban tanto que tuve que apoyarme en la pared para no caerme. ¿Datos? ¿De qué estaban hablando? Quise tocar la puerta, enfrentarla,
pero justo en ese momento Fernanda abrió. Se sobresaltó al verme y luego sonrió falsamente. ¿Todavía despierta, mamá? Solo llamaba para preguntar por las medicinas de él. Asentí y me di la vuelta, pero sentí como si me hubieran clavado espinas en el corazón. La sonrisa de Fernanda, su voz, todo era falso, como una máscara que ocultaba algo terrible. Los días que siguieron a la tensa conversación con Fernanda y sus padres, sentí que vivía en un sueño nebuloso, donde todo lo familiar se volvía extraño y aterrador. Seguía haciendo mis tareas diarias, ir al mercado a vender, coser ropa, darle de comer a mi esposo, Juan, pero cada acción era mecánica, sin alma. Mi corazón estaba pesado, como si una nube negra se cerniera sobre mi cabeza, y las palabras de Fernanda, la mirada suplicante de Luis, giraban en mi mente, sin darme un segundo de paz. Pero entonces, una tarde, cuando Mario, mi nieto de 9 años, vino a casa, apareció la primera grieta en el muro de confianza que intentaba mantener en pie. Mario entró, con sus tenis manchados de lodo y sus manitas aún pegajosas por la pintura de su clase de arte. Dejó su vieja mochila en un rincón, se sentó en el suelo y sacó el carrito de plástico que le había comprado en el tianguis el año pasado. Lo miré, tratando de sonreír, pero mi mente era un enredo. Mario siempre había sido una pequeña luz en mis días oscuros, con sus historias inocentes y su risa cristalina. Pero ese día no sonrió. Empujaba el carrito de un lado a otro en el suelo, con la mirada perdida, y de repente levantó la cabeza y me miró fijamente. «Abuela», dijo con una voz baja pero clara, «¿y si mi papá no está enfermo por cosas de la vida, sino porque alguien a propósito le da medicinas?» Me sobresalté, como si me hubieran dado una bofetada. La cuchara que tenía en la mano casi se me cae, pero logré sostenerla, temblando. «¿Por qué dices eso, Mario?», pregunté, tratando de mantener la voz tranquila, pero mi corazón latía con fuerza. Lo miré a los ojos, tan claros pero llenos de una preocupación que parecía demasiado grande para su edad. Mario no respondió de inmediato. Agachó la cabeza y siguió jugando con su carrito, pero vi cómo apretaba la mano, como si contuviera algo. Quise abrazarlo, preguntarle más, pero solo atiné a reír nerviosamente. «Piensas demasiado, mi niño. Tu papá está enfermo y los doctores lo están curando». Pero mi sonrisa fue forzada y Mario no me la devolvió. Solo me miró, se levantó en silencio, tomó su mochila y se fue corriendo a su casa. La pregunta de Mario fue como una piedra arrojada a un lago tranquilo en mi corazón, creando ondas de duda. Me quedé allí, en mi pequeña cocina, mirando las verduras sobre la mesa, pero sin poder concentrarme. Pensé en Luis, en los frascos de pastillas que Fernanda siempre traía, en cómo controlaba todo lo relacionado con mi hijo. Me dije a mí misma que seguramente estaba imaginando cosas. Fernanda era la esposa de Luis, lo amaba, no le haría daño, pero en el fondo de mi corazón sabía que algo no estaba bien. Esa tarde pasó César. Traía su caja de herramientas, diciendo que venía a arreglar el foco de la cocina que había estado parpadeando la noche anterior. Lo vi subirse a la escalera, girar y apretar cosas, y la luz del foco nuevo iluminó toda la cocina. Pero luego, al bajar con el foco viejo en la mano, César me miró con una seriedad inusual. «Mamá», dijo en voz baja, casi en un susurro, «mi cuñada anda muy rara. Vi en el botiquín de mi hermano unos frascos de pastillas sin etiqueta, y ella los esconde muy bien». Me sobresalté y se me cayó el plato que estaba lavando en el fregadero, salpicándome la blusa de agua. «¿Qué dices?», pregunté con la voz entrecortada. César bajó de la escalera y se paró frente a mí, con los ojos llenos de preocupación. «Mamá, me temo que lo de mi hermano no es una enfermedad normal. Me temo que alguien a propósito». No terminó la frase, pero su mirada lo dijo todo. Yo me quedé ahí, con las manos mojadas, sintiendo como si el suelo se estuviera hundiendo bajo mis pies. Quise gritar, decirle a César que estaba pensando de más, que Fernanda no podía hacer algo tan terrible, pero no pude hablar. Solo me quedé mirando a César, y en mi cabeza, la pregunta de Mario resonó de nuevo. ¿Y si mi papá está enfermo porque alguien le da medicinas? Intenté desechar esa idea, pero se aferró a mí, como una sombra de la que no podía escapar.
Al mediodía siguiente, llevé caldo al hospital para Luis. La habitación blanca y el olor penetrante a desinfectante me hacían sentir que me faltaba el aire. Luis estaba acostado, flaco, con vías intravenosas en ambos brazos, pero aún así intentó sonreír al verme. «Mamá, ya llegaste», dijo con voz débil. Puse el tazón en la mesita y cuando estaba a punto de darle la primera cucharada, vi a Fernanda junto a la cama, sosteniendo un vaso de agua. Discretamente, dejó caer una pastilla de un color extraño en el vaso, un movimiento tan rápido que si no hubiera estado mirando atentamente, no lo habría notado. Cuando entré, se sobresaltó y derramó un poco de agua al suelo. «¿Qué pastilla es esa, Fernanda?», pregunté, tratando de sonar calmada. Ella sonrió, pero su sonrisa era forzada. «Es un suplemento para el riñón. El doctor se lo recetó». Asentí, pero un escalofrío me recorrió la espalda. No podía quedarme tranquila. Después de que Luis terminó de comer, busqué al doctor de guardia, un hombre de mediana edad con gafas gruesas. «Doctor», le pregunté con voz temblorosa, «¿le recetaron algún suplemento nuevo para el riñón a Luis?». Él se sorprendió y revisó el expediente. «No, no le hemos recetado nada nuevo. Con la medicación actual es suficiente». Su respuesta me dejó helada. Me quedé de pie en el pasillo del hospital, escuchando los anuncios por el altavoz, pero mi mente estaba en blanco. Fernanda había mentido. ¿Qué era esa pastilla? ¿Por qué tenía que ocultarla? Al atardecer, Mario volvió a mi casa. Esta vez no jugó con su carrito. Se sentó en una silla y sacó de su mochila un celular viejo, con la pantalla rota en una esquina. «Abuela», dijo con una voz baja pero firme, «quiero que escuche esto». Tecleó algo y me pasó el teléfono. Se escuchó una grabación. Era la voz de Fernanda, susurrando pero clara. «Después del trasplante, los resultados de la prueba serán perfectos. No te preocupes, ella no se atreverá a negarse». Dejé caer el teléfono, mis manos temblaban sin control. Miré a Mario, mi pequeño nieto, y vi que sus ojos estaban rojos, como si él también estuviera tan asustado como yo. «Lo encontré en el celular viejo de mi mamá», dijo con la voz entrecortada. «No sé qué es, pero pensé que usted debía saberlo». Abracé a Mario, tratando de contener las lágrimas. «Eres muy valiente, mi niño», susurré, pero por dentro todo se estaba derrumbando. ¿Prueba? ¿Resultados? ¿De qué hablaba Fernanda? Pensé en Luis, en los frascos sin etiqueta, en la mirada sospechosa de César, en la pastilla de color extraño en el vaso de agua. Eran piezas sueltas de un rompecabezas, pero poco a poco estaban encajando, formando una imagen que no me atrevía a mirar de frente. Esa noche no dormí. Me senté en mi casa silenciosa, escuchando el tic-tac del reloj. Cada segundo un recordatorio de que el tiempo de Luis se agotaba. Una mañana fui al hospital, llevando un recipiente de plástico viejo con comida caliente. El olor a arroz y carne guisada se escapaba por los bordes. La habitación de Luis era blanca, fría, y el olor a desinfectante era tan fuerte que me costaba respirar. Ya me había acostumbrado a ese ambiente, pero ese día sentí que me oprimía el pecho. Luis yacía allí, con los ojos hundidos y el rostro pálido, pero aún así intentó sonreír al verme. «Mamá, qué temprano llegaste», dijo, con una voz tan débil como un suspiro. Puse la comida en la mesita e intenté sonreír, pero por dentro se desataba una tormenta. Las dudas de los días anteriores, la pregunta de Mario, la advertencia de César, todo gritaba en mi cabeza, sin darme paz. Fernanda ya estaba allí, sentada junto a la cama de Luis, con la mirada fija en la bolsa de suero que goteaba lentamente. No me miró, no me saludó, solo asintió en silencio, como si mi presencia fuera algo obvio. Sobre la mesita de noche, noté un pequeño frasco de pastillas, con la tapa mal cerrada, medio oculto bajo una servilleta de papel arrugada. El frasco no tenía etiqueta. Era solo un bote de plástico blanco con unas extrañas pastillas azules dentro. Lo tomé, tratando de mantener la voz firme. «¿Qué medicina es esta, Fernanda?». Ella se sobresaltó, casi dio un brinco.
y me arrebató el frasco de las manos tan rápido que me hizo retroceder un paso. «Son solo vitaminas, mamá», dijo con una sonrisa tan falsa como pintura descarapelada. «El doctor se las recetó para ayudar al riñón». Asentí, pero un escalofrío me recorrió la espalda. La sonrisa de Fernanda, la forma en que me arrebató el frasco, todo estaba mal, como si estuviera escondiendo un secreto que yo no debía saber. Me senté junto a Luis y empecé a darle de comer, pero mi mente estaba en otro lugar. Pensaba en el frasco sin etiqueta, en lo que dijo César sobre las medicinas raras que Fernanda escondía. Pensaba en Mario, en su pregunta inocente pero afilada. ¿Y si mi papá está enfermo porque alguien le da medicinas? Quería preguntarle a Fernanda ahí mismo, quería gritar y exigirle la verdad, pero tenía miedo. Miedo de que si abría la boca, todo se derrumbaría y perdería a Luis para siempre. Miré a mi hijo, cómo se esforzaba por tragar cada bocado, y me dije a mí misma: María, tienes que calmarte. Tienes que averiguar qué pasa primero. Al mediodía llegó César al hospital. Entró con las manos todavía manchadas de grasa del trabajo y su camiseta vieja desgastada en los hombros. No dijo nada. Solo se sentó en silencio en un rincón, observando a Fernanda que estaba en el pasillo hablando con una enfermera. Cuando ella se fue, César se acercó a mí y sacó una pequeña bolsa de plástico de su mochila. «Mamá, quiero que vea esto», susurró, con la voz tensa como la cuerda de una guitarra. Me mostró su teléfono. En la pantalla había unas fotos borrosas, pero lo suficientemente claras como para que se me detuviera el corazón. Era Fernanda, en el estacionamiento trasero del hospital, sacando discretamente una bolsita de la cajuela de su coche y entregándosela a un hombre desconocido. El hombre llevaba una chamarra negra y una gorra que le cubría casi toda la cara, pero vi claramente la bolsa de medicinas en la mano de Fernanda. Frascos pequeños, idénticos al que estaba en la mesita de noche. «Le tomé estas fotos ayer», dijo César, con la voz temblorosa. «La seguí porque se me hizo muy raro cómo actuaba. Mamá, tengo miedo de que le esté haciendo algo a mi hermano Luis». Me quedé sin palabras, apretando el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. El suelo frío del hospital parecía absorber todo el calor de mi cuerpo. «César», susurré, «¿estás seguro? ¿Oíste lo que decían?» César negó con la cabeza, con los ojos enrojecidos. No pude oír bien, pero vi que ella le dio esa bolsa al hombre y él le entregó un sobre. «Mamá, esto no es normal». Miré a los ojos de César, vi la preocupación y la rabia en ellos y supe que no mentía, pero aún así no quería creerlo. Fernanda era la esposa de Luis, había jurado cuidarlo. ¿Cómo podía hacer algo tan terrible? Esa tarde, cuando volví a casa, Mario vino de nuevo. No corrió ni jugó como siempre, sino que se sentó en silencio en una silla, abrazando su mochila. «Abuela», dijo, con una voz baja pero decidida, «quiero que escuche algo». Sacó de su mochila el celular viejo, con la pantalla rota, y temblando, reprodujo un archivo de audio. La voz de Fernanda resonó, susurrada pero clara, como una puñalada en mi corazón. «Después del trasplante, los datos estarán completos. No te preocupes, esa vieja no se atreverá a negarse. Este resultado vale 100 veces más». Me quedé rígida, dejé caer el teléfono sobre la mesa, con las manos temblando sin control. Miré a Mario, mi pequeño nieto, y vi sus ojos rojos, apretando los labios como si contuviera las lágrimas. «Lo encontré en el celular viejo de mi mamá», dijo, con la voz entrecortada. «No sé qué es, pero pensé que usted debía saberlo». Abracé a Mario, sintiendo como si el mundo entero se estuviera derrumbando a mis pies. «Eres muy valiente, Mario», susurré, pero mi voz se quebró y las lágrimas rodaron por mis mejillas. Pensé en Luis, en los frascos sin etiqueta, en las fotos de César, en la grabación de Mario. Eran piezas sueltas, pero estaban encajando, pintando un cuadro oscuro que no me atrevía a enfrentar. ¿Qué estaba haciendo Fernanda? ¿Qué datos? ¿Qué resultados? ¿Y por qué dijo, esa vieja no se atreverá a negarse? Me sentí traicionada, no solo por Fernanda, sino por mi propia fe en la familia, en el amor. Esa noche,
No dormí. Me senté en mi casa silenciosa, escuchando las sirenas de una ambulancia en la calle, las luces rojas y azules parpadeando a través de la ventana, como cortes en mi alma. Pensé en Luis, en cómo se debilitaba cada día más, en las medicinas extrañas, en los susurros calculadores de Fernanda. Pensé en César, en la sospecha y la preocupación en sus ojos, y en Mario, el niño de 9 años que valientemente me había traído la verdad. Me agarré la cabeza, sintiendo que mi cerebro iba a explotar. Quería correr al hospital, enfrentar a Fernanda, gritar y exigirle una explicación. Pero tenía miedo de que la verdad fuera aún más horrible de lo que imaginaba. Miedo de no tener la fuerza para soportarlo. Me levanté, salí al patio y miré la pálida luz de la luna. Pensé en Juan, mi esposo silencioso, que solo podía sentarse y observar todo. Quería contarle, preguntarle qué debía hacer, pero sabía que no me respondería. Estaba sola, con los pedazos de una verdad que poco a poco se iba revelando. A la mañana siguiente, me desperté con la sensación de que el mundo entero pesaba sobre mi pecho. El canto de los pájaros en el patio, un sonido que normalmente me traía calma, ahora eran como cuchillos clavándose en mi mente. Sabía que hoy era el día en que el hospital tomaría la decisión final sobre el trasplante de riñón de Luis. Las pistas que Mario y César me habían dado, la grabación, las fotos, el frasco sin etiqueta, seguían girando en mi cabeza, pero no me atrevía a enfrentarlas. Tenía miedo de que si escarbaba más, encontraría una verdad que no podría soportar. Solo quería salvar a Luis, ver a mi hijo sano de nuevo, aunque el precio fuera una parte de mi cuerpo. Pero en el fondo, sabía que las cosas no eran tan simples. El hospital me citó al mediodía. Entré en una pequeña sala de juntas donde el doctor Ramírez ya me esperaba. Desplegó los resultados de los análisis sobre la mesa, hojas blancas llenas de números y gráficos que no entendía. «Señora María», dijo, con voz grave pero firme, «hemos revisado todo a fondo. Usted es la persona más compatible para donarle el riñón a Luis. Si no procedemos pronto, su vida correrá peligro». Me quedé sentada, apretando el borde de mi blusa, con la cabeza zumbando como si tuviera un enjambre de abejas dentro. «Entiendo», susurré, pero mi voz fue tan baja que dudé si me había escuchado. El doctor Ramírez me miró y su expresión se suavizó. «¿Necesita más tiempo para pensarlo?», preguntó. Negué con la cabeza, no porque ya hubiera decidido, sino porque sentía que no tenía otra salida. Fernanda, sus padres e incluso Luis, todos contaban conmigo y no podía dejar morir a mi hijo. A través del cristal de la puerta, vi a Fernanda de pie con los brazos cruzados, su mirada tan afilada como siempre. Le hizo un gesto de asentimiento a su madre, la señora Rosa, como si estuviera segura de que yo no me atrevería a negarme. Ese gesto me dio un escalofrío, como si estuvieran jugando una partida de ajedrez en la que yo era solo un peón. Quise levantarme, gritar que sabía lo del frasco, lo de la grabación, pero no pude. Me quedé sentada, sintiéndome atrapada en una jaula invisible, sin escapatoria. Por la noche, reuní a toda la familia en mi pequeña casa. La sala estaba abarrotada, la luz amarillenta de un foco viejo se reflejaba en las paredes desgastadas. Puse una tetera sobre la mesa. El aroma a hierbabuena no lograba disipar el ambiente pesado. Los padres de Fernanda, el señor Carlos y la señora Rosa, se sentaron en el centro, ocupando las 2 mejores sillas como si fueran los dueños. Fernanda se sentó a su lado, con las manos entrelazadas, y me miró de reojo como para asegurarse de que no me arrepentiría. Luis estaba recostado en un sillón, con el rostro pálido y la respiración débil. César estaba recargado en la pared, en silencio, pero sus ojos estaban rojos, como si contuviera una furia a punto de estallar. Mario estaba acurrucado en un rincón, abrazando su pequeña mochila, con la mirada llena de angustia. Respiré hondo, mis manos temblaban al dejar la tetera. «Ya tomé una decisión», dije, con la voz temblorosa pero tratando de sonar firme. «Voy a donarle el riñón a Luis». La habitación estalló como una bomba. La señora Rosa aplaudió con voz chillona. «Esa es una verdadera madre.
Sabía que no decepcionaría a esta familia. Fernanda se cubrió el rostro. Las lágrimas corrían, pero vi cómo apretaba los puños, como si estuviera actuando en una obra de teatro. «¡Ay, mamá!», dijo con la voz entrecortada. «Sabía que usted lo quiere más que a nadie. Gracias». Luis me miró, con los ojos nublados por el cansancio, pero aún así logró decir: «Mamá, te debo la vida». Sus palabras me partieron el corazón, como una puñalada en el pecho. Pero entonces, César se levantó de un salto y golpeó la mesa con fuerza. El golpe hizo que las tazas de té vibraran. «¡No!», gritó, con la voz temblando de rabia. «Mamá, ¿acaso no lo ve? Se está sacrificando por un plan malvado. Ella la está usando a usted y está usando a mi hermano Luis». El aire en la habitación se volvió denso. Solo se oía el zumbido de un mosquito alrededor del foco. Fernanda se puso de pie de un brinco y señaló a César. «¿Qué estás diciendo? ¿Te atreves a acusarme? Yo hago todo por mi esposo». Pero César no retrocedió. Se acercó, con la mirada encendida. «¿Acusarte? ¿Y qué son esos frascos sin etiqueta? ¿Y esas llamadas a medianoche? Mamá, no puede dejar que la engañen». Miré a César, luego a Fernanda y finalmente a Luis. Quería decir algo, pedirle a César que se calmara, pero no pude. Solo desvié la mirada, sintiendo que el mundo entero se me venía encima. Esa noche, me senté sola en mi pequeña habitación, frente a la vieja mesa de madera. La lámpara de aceite parpadeaba. Su luz tenue iluminaba las palabras temblorosas que escribía en mi testamento. Escribí que la casita sería para César y algunas de mis pocas cosas de valor para Mario. Cada trazo era como un corte en mi alma. No sabía si sobreviviría a la operación, pero quería estar preparada, dejarles algo a los que amaba. Juan estaba sentado, inmóvil, en su silla de ruedas en un rincón, mirándome con sus ojos sin vida. Vi que su mano temblaba, como si quisiera decir algo, pero no podía. Lo miré y las lágrimas rodaron por mis mejillas. «Juan, tengo que hacerlo, ¿verdad? Tengo que salvar a Luis». No respondió, solo parpadeó, y 2 lágrimas cayeron por sus mejillas demacradas. Doblé el testamento y lo guardé en el fondo de una vieja caja de madera donde guardaba los recuerdos de mi boda. Afuera, la lluvia caía a cántaros, mezclándose con el sonido de mis propios sollozos. Temprano por la mañana, cuando el cielo todavía estaba oscuro y la niebla se aferraba a las callecitas que llevaban al hospital, yo iba acostada en la camilla de una ambulancia. Abrazaba con fuerza una pequeña bolsa de tela con un par de cambios de ropa y un pañuelo bordado que guardaba desde el día de mi boda. La sirena de la ambulancia aullaba, pero yo ya no le prestaba atención. Las luces de la calle se filtraban por la ventanilla, borrosas como mis sueños rotos. Cerré los ojos e intenté respirar, pero sentía el pecho oprimido. Hoy era el día en que le donaría mi riñón a Luis, mi hijo. Ya lo había decidido. Había escrito mi testamento. Me había preparado mentalmente, pero mi corazón seguía hecho un nudo, como si estuviera entrando en una pesadilla de la que no podía despertar. Cuando la ambulancia se detuvo, una enfermera empujó la camilla por un pasillo interminable del hospital. El chirrido de las ruedas sobre el piso de loseta era como un martillo golpeando mi cabeza. Fernanda caminaba justo detrás, sus pasos eran ligeros pero firmes, como los de un guardia. «No se preocupe, mamá», dijo, con una voz baja pero cortante. «Después de la cirugía, todo estará bien». La miré de reojo y vi un destello de triunfo en sus ojos, como si ya tuviera la victoria asegurada. Su sonrisa me dio un escalofrío, no de frío, sino de la sensación de que me estaban llevando a un plan donde yo era solo una pieza sin voluntad. En la recepción ya estaban los padres de Fernanda, el señor Carlos y la señora Rosa. Venían muy arreglados, el señor Carlos con un traje viejo pero bien planchado, y la señora Rosa con un vestido rojo brillante, como si vinieran a un gran evento y no a una cirugía. Tomaron a Fernanda del brazo y saludaron a los doctores con una amabilidad exagerada, como si se conocieran de toda la vida. Oí a la señora Rosa reír a carcajadas mientras le decía a un doctor joven: «Gracias por todo su apoyo, doctor. No olvidaremos este favor». Yo me quedé ahí,
apretando mi bolsa de tela, sintiéndome como una extraña en mi propia historia. A Luis ya lo habían llevado a una sala de espera. Me permitieron verlo antes de entrar al quirófano. La pequeña habitación estaba helada y sus brazos flacos estaban llenos de vías intravenosas. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos, pero al verme intentó sonreír débilmente. «Mamá, gracias», susurró con la voz quebrada por el cansancio. Le tomé la mano, estaba helada y sentí ganas de llorar. «Luis, haré todo para que te recuperes», le dije, pero mi voz temblaba, como si estuviera tratando de convencerme a mí misma. Miré a los ojos de mi hijo. Vi una confianza absoluta en ellos y me pregunté, ¿estoy haciendo lo correcto o estoy arriesgando mi vida por algo que no entiendo del todo? De repente, César entró corriendo, con las manos todavía manchadas de grasa del trabajo. Jadeaba, su camiseta estaba empapada de sudor, como si hubiera corrido una gran distancia. «Mamá, no lo haga», dijo, casi suplicando, mientras me agarraba de los hombros. «Se lo ruego, no done el riñón. Algo no está bien». Miré a César. Vi sus ojos rojos, llenos de rabia y preocupación. Quise decirle que ya había decidido, que no podía dejar morir a Luis, pero no me salieron las palabras. Solo puse mi mano sobre la suya, la apreté suavemente y dejé que la enfermera me llevara. César se quedó allí, impotente, gritando detrás de mí. «Mamá, escúcheme». Pero no volteé. No me atreví a voltear porque temía que si miraba a los ojos de César me derrumbaría. El pasillo del hospital era largo y frío. El olor a desinfectante era tan fuerte que me daban náuseas. Una voz impersonal sonó por los altavoces. «Quirófano número 3, prepárense para trasplante de riñón». Me llevaron a un vestidor, donde una enfermera me puso una cofia y un cubrebocas. La bata azul y fría que me pusieron encima fue un recordatorio de que estaba a punto de perder una parte de mi cuerpo. Me miré en el espejo, vi mi rostro demacrado, mis ojos rodeados de ojeras. Me pregunté, «María, ¿qué estás haciendo? ¿Estás segura de que esto es lo correcto?» Pero entonces, la imagen de Luis en la cama del hospital apareció en mi mente y apreté los dientes y seguí adelante. Al pasar por el pasillo, vi de reojo a Fernanda y a la señora Rosa de pie junto a una ventana de cristal, hablando con un hombre desconocido. Llevaba una chamarra negra y una gorra que le cubría la cara, idéntico al hombre de la foto que César me había mostrado. Vi a Fernanda entregarle un sobre, y él lo guardó rápidamente en el bolsillo de su chamarra. Mi corazón empezó a latir con fuerza. El sudor frío me corría por la nuca. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué había en ese sobre? Quise detenerme, gritar y exigir una respuesta, pero la enfermera me tomó del brazo y me metió al quirófano. Dentro del quirófano, la luz blanca me daba directamente en los ojos, tan brillante que tuve que entrecerrarlos. El doctor Ramírez estaba allí, con el rostro serio pero tranquilo. «Todo está listo, señora María», dijo con voz grave. «Solo relájese». Asentí, pero mi cuerpo estaba rígido. La enfermera me colocó los electrodos en el pecho y el bip bip del monitor sonaba constante, pero cada latido era como una advertencia. Fernanda apareció del otro lado del cristal, pegó la cara al vidrio y me hizo una seña de firma rápido, hacia los papeles que sostenía otra enfermera. Tomé la pluma temblando. La tinta se corrió sobre el papel cuando firmé. Sentí como si estuviera firmando mi propia sentencia de muerte. Miré mi firma borrosa. Pensé en el testamento que había escrito la noche anterior, en César, en Mario, y me pregunté, ¿será esta la última vez que esté consciente? Justo cuando el doctor se preparaba para inyectar la anestesia, mi corazón latía con furia. Un sudor frío me empapaba la espalda. Cerré los ojos, intenté respirar, pero las imágenes de Luis, César, Mario y Fernanda daban vueltas en mi cabeza. Pensé en la grabación de Mario, en el frasco sin etiqueta, en la foto de César. Quería detenerlo todo, pero no podía. Había llegado demasiado lejos, había firmado, había entrado en esta sala. Solo podía quedarme ahí, esperando, con un miedo que me ahogaba el corazón.
Pero entonces, justo cuando la enfermera iba a inyectar la anestesia, un estruendo hizo temblar toda la sala. La puerta se abrió de golpe. El chirrido de las bisagras rasgó el aire. Todo el equipo de médicos y enfermeras se sobresaltó. Algunos se giraron bruscamente, con el pánico en los ojos. Mario entró como un pequeño torbellino. Sus tenis todavía estaban manchados de lodo, su uniforme escolar arrugado y su pechito subía y bajaba mientras jadeaba. Sostenía con fuerza su celular viejo, con la pantalla rota, como si fuera lo más valioso del mundo. Una enfermera corrió detrás de él, gritando desesperada: «Niño, no puedes entrar aquí. Dios mío, detente». Pero Mario no se detuvo. Corrió directo hacia mí, con sus ojos grandes y redondos, llenos de miedo pero ardiendo con una determinación que nunca había visto en un niño. «Abuela», dijo con voz temblorosa, pero tan clara que congeló a todos en la sala. «¿Debería decirles a todos por qué mi papá necesita tu riñón? ¿De verdad?». Sus palabras fueron como una bomba que explotó en mi cabeza. Contuve el aliento. Mi corazón pareció detenerse. El quirófano quedó en un silencio absoluto, solo roto por el bip bip del monitor cardíaco, que ahora sonaba más fuerte, como si quisiera destrozar la quietud. Un doctor cercano dejó caer unas pinzas quirúrgicas. El sonido metálico contra el suelo de mármol fue estridente, como un corte en el aire tenso. El doctor Ramírez, el jefe de la cirugía, levantó una mano, indicando a todo el equipo que se detuviera. Frunció el ceño, pero su voz fue calmada y firme. «Dejen que el niño hable. Lo que tengas que decir, dilo ahora». Miré a Mario. Vi su manita apretando el celular, su rostro pálido pero sus ojos brillantes, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Fuera, tras el cristal, Fernanda golpeó la puerta con furia, haciendo que el vidrio retumbara. «No lo escuchen», gritó, con una voz chillona, casi histérica. «Es solo un niño. ¿Él qué va a saber?». Pero la mirada de Fernanda ya no era fría como el hielo. Temblaba, llena de pánico, como si el secreto que tanto había intentado ocultar estuviera a punto de salir a la luz. Mario no miró a su mamá. Se acercó a mí y con manos temblorosas le dio play al celular. Se escuchó una grabación, la voz de Fernanda, susurrada pero nítida, como una navaja que se clavaba en mi corazón. «Después del trasplante, los datos de la prueba serán perfectos. No te preocupes, esa vieja no se atreverá a negarse». La sala entera pareció explotar en silencio. Sentí que la sangre se me helaba, que el aire se me atoraba en la garganta. El doctor Ramírez se giró bruscamente para mirarme, con los ojos abiertos de par en par, lleno de asombro. «Deténganse», ordenó, con una voz afilada como un bisturí. «Detengan todos los preparativos ahora mismo». Una enfermera retiró rápidamente la jeringa. Los demás se quedaron inmóviles, sin atreverse a moverse. Fernanda, al otro lado del cristal, soltó un grito y golpeó la puerta. «No es cierto. Ella lo inventó todo. Este niño está siendo manipulado». Pero su voz se quebró, como si ni ella misma creyera sus palabras. Miré a Mario y vi que rompió a llorar, pero seguía aferrado al celular, como si fuera la última prueba para salvarme. «También tengo un video», dijo con la voz ahogada, «de mi mamá y mis abuelos hablando de vender medicinas». Le dio play a un video. La imagen era borrosa, pero lo suficientemente clara. Fernanda y la señora Rosa en el estacionamiento, intercambiando un sobre con el hombre desconocido que yo había visto antes. La voz de la señora Rosa se escuchó. «Después de esta operación, tendremos suficientes datos para vender la medicina en el extranjero. Este dinero lo cambiará todo». Yo yacía allí, con la vista nublada por las lágrimas, sintiendo una mezcla de horror y alivio. Horror por la verdad que tanto había intentado evitar, ahora expuesta ante todos, y alivio porque, finalmente, ya no tenía que mentirme a mí misma. César irrumpió desde el pasillo con el rostro rojo de ira. «Ya basta», gritó, lanzándose contra el cristal de la puerta para encarar a Fernanda. «Tú lo envenenaste. ¿Creíste que todos somos ciegos?». Antes de que nadie pudiera reaccionar, César levantó la mano y le dio una bofetada a Fernanda. El sonido seco resonó por todo el pasillo, haciendo que la señora Rosa gritara: «¿Te atreves a pegarle a mi hija?». Pero César no se detuvo.
señaló a Fernanda, con la voz temblando de rabia. ¿Qué medicinas le has estado dando? ¿Qué le hiciste a mi hermano Luis? Fernanda se llevó la mano a la mejilla, las lágrimas corrían por su rostro, pero en sus ojos no vi arrepentimiento, sino el pánico de alguien que ha sido descubierto. «¡Estás loco!», le gritó, volviéndose hacia el doctor Ramírez. «No los escuche, me están calumniando». Pero el doctor Ramírez no respondió. Se puso pálido y se dirigió a una enfermera. «Esto ya no es una cirugía, es la escena de un crimen. Llame a la policía, ahora». Una enfermera salió corriendo mientras los demás se quedaban de pie, mirándose unos a otros con desconcierto. Yo yacía allí, sintiendo que el mundo se desmoronaba. Las lágrimas rodaban por mis mejillas, pero no las sequé. Miré a Mario, mi pequeño nieto que valientemente había irrumpido en el quirófano para salvarme. Miré a César, mi hijo menor que había intentado protegerme a toda costa. Y pensé en Luis, mi hijo que yacía en la habitación de al lado, sin saber que la esposa en la que confiaba lo había traicionado. Me quedé allí, dejando que las lágrimas fluyeran, dejando que la verdad se filtrara en cada fibra de mi ser. En ese momento entendí que todo había cambiado. La verdad había estallado, como una puerta derribada, y ya nada podría ocultarla. La sala de operaciones, que antes era fría y silenciosa, se había convertido en un campo de batalla caótico. Las enfermeras, confundidas, se miraban unas a otras sin saber qué hacer. El doctor Ramírez fruncía el ceño. Su mirada aguda recorría a cada persona, como si intentara mantener el orden en medio de la tormenta. Yo yacía allí, con la vista nublada por las lágrimas, pero sin poder apartar los ojos de la escena. La verdad que Mario acababa de revelar, como un fuego, estaba quemando toda la confianza que me quedaba. Fernanda, después de la bofetada de César, se agarró la mejilla y gritó con voz chillona. «¿Cómo te atreves a pegarme? Yo hago todo por mi esposo». Las lágrimas corrían por su cara, pero vi claramente el pánico en sus ojos. No era el dolor de una esposa acusada injustamente, sino el miedo de quien ha sido descubierta. Se volvió hacia sus padres, agarrando la blusa de la señora Rosa, con la voz entrecortada. «Yo no hice nada malo, solo quería salvar a Luis. Papá, mamá, digan algo». Pero el señor Carlos y la señora Rosa se quedaron allí, con el rostro pálido, sin poder decir una palabra. La señora Rosa, normalmente tan astuta y autoritaria, ahora solo apretaba las manos, mordiéndose los labios para contener un temblor. De repente, la señora Rosa golpeó el suelo con su bastón. El sonido seco de la madera contra la loseta resonó y me señaló directamente a mí. «¿Te atreviste a manipular a tu nieto para que inventara mentiras sobre mí, Fernanda? Vieja malvada». Sus palabras fueron como una puñalada en mi corazón. Quise gritar, decirle que yo no había manipulado a nadie, que era su hija la que había traicionado a mi familia, pero tenía un nudo en la garganta y no podía hablar. Solo me quedé allí, mirándola, sintiéndome arrinconada en un rincón oscuro, donde todos mis años de sacrificio eran pisoteados. El señor Carlos, el padre de Fernanda, susurró discretamente a un doctor conocido que estaba cerca, con una voz baja pero apurada. «Por favor, continúen con la cirugía. Nosotros nos encargamos de todo. Solo necesitamos que esto termine». Le metió un sobre en la mano al doctor, pero el doctor Ramírez se acercó de inmediato, con una voz fría como el hielo. «Aquí decide la ley, no el dinero». Le arrebató el sobre, lo tiró al suelo y le ordenó a una enfermera: «Cierren las puertas, que nadie salga. Voy a informar a la dirección del hospital ahora mismo». El sonido de sus pasos fue firme, como una declaración de que todo se había salido de control. César, desde el pasillo, irrumpió en el quirófano, ignorando los intentos de una enfermera por detenerlo. Me agarró de los hombros, con los ojos rojos, y gritó: «Mamá, no done el riñón. Todo es un plan de ellos. Ella envenenó a mi hermano Luis. ¿No lo ve?». La voz de César temblaba, llena de rabia y dolor. Lo miré a los ojos y vi la desesperación de un hijo que intentaba proteger a su madre. Quise decirle algo, consolarlo, pero no pude. Solo me quedé allí, sintiendo que el mundo se desmoronaba bajo mis pies.
Desde la sala de preparación de al lado, la voz débil y confundida de Luis se escuchó. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están discutiendo? Intentó sentarse, respirando con dificultad. Las vías en su brazo temblaron con el movimiento. Escuché la voz de mi hijo y mi corazón se partió en 1000 pedazos. Luis no sabía nada. No sabía que la esposa que amaba, en quien confiaba, había metido a toda la familia en una conspiración oscura. Quise correr hacia él, abrazarlo y decirle que todo estaría bien, pero no podía moverme. Solo yacía allí, con las lágrimas corriendo, sintiéndome dividida entre el amor por Luis y la horrible verdad que acababa de salir a la luz. Mario, de pie a mi lado, rompió en un llanto desconsolado, pero aún así levantó el celular y dijo con la voz ahogada: «Tengo otro video. Aquí es cuando mi mamá le da las medicinas a mis abuelos». Reprodujo el video y la imagen apareció en la pequeña pantalla. Fernanda y la señora Rosa en el estacionamiento, haciendo el intercambio con el hombre desconocido. La voz de la señora Rosa se escuchó, clara y fría. «Si el trasplante es un éxito, podremos vender la medicina en el extranjero. Con ese dinero podremos lavar todas las ganancias sucias». La sala entera se quedó en silencio. Una enfermera se tapó la boca, con los ojos abiertos de horror. El doctor Ramírez se quedó paralizado, apretando el expediente, como si contuviera su ira. Fernanda, en pánico, se abalanzó para arrebatarle el celular a Mario, intentando tirarlo al suelo. «¡No! ¡Eso es falso!», gritó, con la voz quebrada. Pero César fue más rápido. Le quitó el celular y empujó a Fernanda, que cayó al suelo. Uno de sus tacones salió volando, rebotando en el piso con un sonido seco, como el punto final de la farsa que había montado. «¡Cállate la boca!», gritó César con la cara roja de furia. «¿Crees que puedes engañar a todo el mundo? ¿Qué le hiciste a mi hermano?». Fernanda se quedó sentada en el suelo, con el pelo revuelto, pero su mirada todavía tenía un destello de terquedad. «Yo no hice nada. Ustedes me están calumniando». La seguridad del hospital apareció. 2 hombres de uniforme entraron con expresión seria. Se acercaron a Fernanda, al señor Carlos y a la señora Rosa, sin darles tiempo a reaccionar. La señora Rosa seguía maldiciendo, con el bastón temblando en su mano. «Traidora, tú destruiste a esta familia», me señaló, pero su voz se quebró, como si ella misma supiera que todo había terminado. Fernanda, sujeta con firmeza, se retorcía. «Suéltenme, yo no hice nada malo». Pero su mirada, ahora, solo reflejaba la desesperación de alguien acorralado. Yo yacía allí, inmóvil, con el cuerpo helado, pero con los ojos bien abiertos, viendo la verdad desplegarse ante mí. Cuando la puerta del quirófano se cerró detrás de la policía, los gritos de Fernanda y sus padres todavía resonaban en el pasillo del hospital, pero para mí se desvanecían en el aire, como una pesadilla que se disipa. Fernanda seguía gritando, con la voz rota. «Estaba contribuyendo a la ciencia. Nadie me entiende», pero nadie le respondió. El señor Carlos y la señora Rosa, que una vez se sentaron con tanta arrogancia en la sala de mi casa, ahora caminaban con la cabeza gacha, escoltados en silencio. Yo yacía en la plancha de operaciones, todavía temblando, pero ya no era de miedo. Una extraña sensación de alivio me inundó, como si me hubieran liberado de una jaula en la que no sabía que estaba encerrada. El doctor Ramírez se acercó. Su rostro era serio, pero su mirada se había suavizado. «Señora María», dijo con voz grave, «cancelamos la cirugía. Trasladaremos a Luis a un tratamiento alternativo, diálisis combinada con nuevos medicamentos. Usted ha arriesgado su salud preparándose para esto, pero ha salvado su vida y su dignidad». Lo miré. Las lágrimas rodaban por mis mejillas, pero no las sequé. «Gracias, doctor», susurré, con una voz débil pero sincera. No sabía si realmente había salvado mi dignidad, pero sabía que, por primera vez en meses, sentía que volvía a respirar de verdad. César corrió hacia mí y me ayudó a sentarme. Me tomó la mano con fuerza. Su mirada era firme pero llena de dolor. «Todavía me tiene a mí, mamá», dijo, con la voz entrecortada. «Yo la voy a proteger. De ahora en adelante, se lo prometo». Apreté su mano, sintiendo el calor de su piel áspera y manchada de grasa.
Miré a los ojos de César y vi la fuerza de un hijo dispuesto a cargar el mundo entero para proteger a su madre. «Eres mi orgullo, hijo», susurré, y las lágrimas volvieron a caer. César no dijo nada, solo me abrazó con fuerza, y en ese abrazo encontré un poco de consuelo en medio de las ruinas de mi familia. A Luis lo trasladaron a una sala de recuperación. Cuando entré, estaba acostado, con el rostro pálido y las vías todavía en sus brazos. Me miró, con los ojos rojos, y preguntó con voz débil: «Mamá, ¿es verdad que todo lo que hizo mi esposa fue para hacerme daño?» Su pregunta fue como una puñalada en mi corazón. Me acerqué, me senté a su lado en la cama y lo abracé. Mis lágrimas cayeron, mojando su bata de hospital. «Ay, Luis, hijo mío», le dije, con la voz ahogada. «No sé dónde empezó todo esto, pero te prometo que ya no dejaré que nadie te haga daño». Luis agachó la cabeza. Las lágrimas rodaron por sus mejillas flacas. «Mamá, me equivoqué», susurró. «No te protegí y dejé que sufrieras demasiado». Lo abracé con más fuerza, sintiendo que en el mundo solo quedábamos nosotros dos, aferrándonos el uno al otro en medio de la tormenta que acababa de pasar. En los días siguientes, los periódicos empezaron a cubrir la noticia. «Desmantelan red de tráfico de medicamentos en hospital local», gritaban los titulares. Escribieron sobre un grupo de médicos y farmacéuticos involucrados, en el que Fernanda, el señor Carlos y la señora Rosa eran piezas clave. Habían estado probando medicamentos ilegales en pacientes como Luis, usando el trasplante de riñón como una cortina de humo para recolectar datos para una organización internacional. Leer esas palabras me llenó de horror y dolor. Pensé en Fernanda, en las veces que me sirvió comida, en sus palabras dulces que ahora sabía que eran falsas. Pensé en Luis, en los meses que sufrió, sin saber que su propia esposa lo estaba poniendo en peligro. Luis comenzó su tratamiento de diálisis y medicamentos. Su salud mejoró lentamente, pero de manera constante. Una tarde me tomó la mano, agachó la cabeza y dijo con la voz entrecortada: «Mamá, estuve ciego. Confié en Fernanda y casi dejé que lo perdieras todo». Le acaricié la cabeza, como cuando era niño, y le dije: «Hijo, lo importante es que sigues aquí. Eso es todo lo que necesito». Pero en mi corazón, una cicatriz se había formado, no solo por la traición de Fernanda, sino porque me había dejado llevar al borde entre la vida y la muerte, sin hacer preguntas. Volví a mi pequeña casa, donde Juan seguía inmóvil en su silla de ruedas. Me senté a su lado y le conté todo, desde la grabación de Mario hasta la escena de Fernanda siendo esposada. No sé si entendió todo, pero cuando terminé de hablar, lo vi parpadear, y 2 lágrimas rodaron por sus mejillas demacradas. Le tomé la mano, la apreté, y por primera vez en años, sentí una pequeña respuesta de su parte, un apretón débil, como si intentara decirme que entendía. Rompí a llorar, no de dolor, sino porque sabía que a pesar de todo, todavía lo tenía a él, todavía tenía a mi familia. Mario se convirtió en el pequeño héroe del barrio. El día que vino a casa, corrió hacia mí, me abrazó del cuello y susurró: «Abuela, perdón por tardarme en hablar, pero al menos llegué a tiempo para salvarte». Reí entre lágrimas, abrazando al niño, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo. «Eres la persona más valiente que conozco», le dije, revolviéndole el pelo. Mario sonrió, la primera sonrisa que le veía en días. Lo miré a los ojos y vi que su inocencia seguía allí, aunque manchada por lo que había tenido que presenciar. Me prometí a mí misma proteger a Mario, darle una infancia que nadie pudiera robarle. La última noche, me senté en mi pequeña habitación, bajo la luz parpadeante de la lámpara de aceite. Abrí mi viejo diario y escribí las últimas líneas. La sangre no siempre te hace familia. A veces es la verdad la que te muestra quién realmente merece ser llamado así. Perdí mucho, pero me encontré a mí misma. Cerré el diario, dejé la pluma y escuché la lluvia golpear el techo del patio. Sentí una calma extraña, como si la tormenta hubiera pasado, dejando un cielo limpio. Miré por la ventana, vi la pálida luz de la luna iluminando el patio y supe que, aunque el camino por delante fuera largo, nunca más me dejaría cegar.
Había recuperado mi propia fuerza, y eso era lo más valioso que nadie podría quitarme. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Yo realmente me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia es como una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y estoy convencida de que la valentía nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento.